Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Santiago. ¿Saben ustedes que esta carta también la escribe el hermano de Jesús y la escribe a todos los judíos que no la van pasando tan bien, judíos cristianos, y que en la práctica de la vida cristiana pues se encuentran en disonancias o en dificultades, en adversidades, a veces de tipo doméstico, y Santiago nos va a hablar mucho en esto. Mejor así. Así que hoy continuamos con el capítulo 1, versículo 12, y dice así Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Escúchelo nuevamente con mucha atención. Bienaventurado el varón o la varona, la mujer, que soporta la tentación, porque pues cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. En esta primera afirmación, Santiago está encapsulando todo el trazo de la vida del creyente. Desde el momento en que el Espíritu Santo le ha regenerado, desde el momento de su conversión, hasta el último día en esta tierra. Piense usted que mientras estamos aquí en clínicas, en hospitales, también en casas, personas están dando el último aliento de vida. En diferentes formas, diferentes medios Dios usa, y todo el tiempo están naciendo niños y todo el tiempo están muriendo personas. Asimismo, creyentes, cristianos hoy están naciendo por la luz de la palabra, del Evangelio, a través de Cristo Jesús, y creyentes están abandonando esta tierra y experimentando la maravilla, la gloria, el cumplimiento de todas las promesas, el alivio a todos los sufrimientos que uno vive en esta tierra. Santiago dice que es bienaventurado el creyente que soporta la tentación. La tentación es una manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo habla de ese rezago de la vieja naturaleza en nosotros. Él habla usando una ilustración y dice: quítese el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está viciado entre vosotros. Dios pudo provocar un verdadero milagro en todos nosotros, y es que en el momento de la genuina conversión Dios nos santificara de manera que nunca tuviésemos ninguna dificultad, ni batalla, ni caídas, ni luchas con el pecado, porque Dios no tiene comunión con el pecado y porque somos sus hijos. Así que Dios pudo haber cauterizado de nuestra alma toda forma de maldad. Y sin embargo, Dios Espíritu Santo lo ha decidido hacer en una constante santificación, humillando nuestro ego, humillando nuestra fanfarronería, humillando nuestro crédito, nuestra idea de capacidad, de pulcritud. Bienaventurado el varón que soporta la tentación que humilla al creyente, la tentación o toda forma penosa que surge de adentro de nuestro corazón. Pero primero voy a resaltar lo que él dice, que es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bienaventurado significa toda aquella persona que está en el camino de Dios, que vive bajo la voluntad de Dios, que se recrea en los pensamientos de Dios. Bienaventurado describe la condición de una persona que vive bajo el favor de Dios. Y ese concepto es bien importante porque sobre todo en el Antiguo Testamento sí que vemos cuando Dios obra en favor de los hebreos, y también cuando Dios daba la espalda a los hebreos. En alguna película vi una escena
donde unas personas eran protegidos por alguien muy importante. Y se encontraban estas personas atrapados por sus enemigos, pero esa persona importante llega y los enemigos sueltan las armas. Y este personaje de la película recrimina a estas personas que le protegían y da la espalda y se va. Lo cual les deja saber a los malhechores que estas personas ahora estaban en sus manos. ¡Ah, qué escena tan violenta! Y así es, cuando Dios da la espalda, no hay ejército, no hay protección, no hay muro, no hay nada que pueda ayudar. Pero dice Santiago que es bienaventurado. Entonces, bienaventurado es aquella persona que está bajo la protección, bajo el cariño, el afecto, el cuidado de Dios, el favor de Dios. Ese término es el que se usa en el Antiguo Testamento. Bienaventurado el varón, vamos a decirlo así, el creyente, el cristiano, que soporta la tentación. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Aquí es cuando digo que este texto encapsula todo el peregrinaje o la vida del creyente. Santiago está diciendo que es una persona acertada, piadosa, que es una persona legítima en el Evangelio, que vive en una lucha constante para glorificar a Dios mediante la piedad, soportando la tentación. Todos aquí tenemos que lidiar o luchar con tentaciones, todos, desde los más pequeños hasta los más adultos. Y la tentación es diferente en cada estadio de la vida, es diferente, incluso en una misma persona. Una misma persona no tiene las mismas inclinaciones, tentaciones o luchas cuando es joven, cuando tiene 40 años, cuando tiene 60, 70 años. Vamos cambiando. En varios sentidos. Uno de ellos es que la obra del Espíritu Santo eficaz va en nosotros desestimulando, apagando y pierde para nosotros interés, conductas pecaminosas, inclinaciones pecaminosas. Pero también porque va pasando el tiempo y nos vamos aburriendo de ciertas cosas. Pero en todo caso, todos tenemos una batalla con la corrupción de la carne, y esto se evidencia como tentación. Bienaventurado el hombre, la mujer, el creyente que soporta, y soporta es que en su vida cristiana siempre está en oposición, no está de acuerdo con el pecado, con toda manifestación de pecado, no está de acuerdo. Soportar también implica que cuando este creyente fracasa moralmente, cuando este creyente peca, se levanta. Esto es algo de lo que en la formación que le hemos dado a Grace y a Jacobo hemos procurado. Hemos querido siempre enseñarle a nuestros hijos que ellos aprendan a levantarse. Cuando caigan, cuando se extravíen, puedan regresar rápidamente a Cristo. Porque el pecado en el hombre produce algo que es interesante y perverso. El hombre peca y no siente la necesidad, el impulso de volver a Dios rápidamente. La culpa que produce el pecado le avergüenza y le aleja, como hizo Adán y Eva. Adán y Eva pudieron rápidamente volver al Señor llorando, notarse tan extraños físicamente, moralmente. Señor, ¿qué nos ha pasado? Nos sentimos mal, algo ha sucedido. Nos comimos un fruto y esto como que nos produjo un cólico en el alma que nos duele. Y no es así. Adán y Eva se esconden. Por eso el creyente que soporta es ese creyente que frente a sus debilidades va siempre al Señor. Hay un personaje de la Biblia que siempre me ha gustado mucho
y me gusta también porque llevo también su nombre, David. Pero no me gusta tanto el personaje de David rey, no. Me gusta el personaje de solo David, el muchacho que cuidaba esas ovejas, que se enfrentaba a los lobos, ese muchacho descalzo, como haraposo, que coge unas piedras y golpea el cráneo del gigante y cae y le da la victoria a Jehová Dios y luego a su pueblo. Me encanta ese David que esquivó la lanza varias veces cuando el rey quiso graparlo, atravesarlo. Me encanta ese David que huyó para no enfrentarse a esa autoridad y tener de pronto que matarlo. Me gusta ese David que leemos en los Salmos por estos días en nuestra lectura y que va al Señor llorando y le expresa al Señor de todo. Ese David que a veces es visceral y dice: Señor, te ruego que cojas a mis enemigos y los mates, pero no lo hagas tan rápido, despacio, que sufran, picaditos. Como que no es una oración de un cristiano, ¿cierto? Me gusta ese David que va rendido al Señor y dice: Señor, cuánto amo tu ley. Despierta en mí una conciencia que me deje ver lo oculto de mi corazón. Inclíname hacia ti, Señor. Mis pasos se aligeran al mal, Señor, pero tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi ley, tú eres mi justicia, tú eres mi purificación. Ese David me gusta porque ese David es el que dice Santiago: soporta la tentación. Entiéndase soportar también como ir permanentemente al Señor. No siempre soportar es que no fracasó, que no cayó, es que aún cuando fracasa se levanta. Pero miremos el Salmo capítulo 1 por un momento y juzguemos que aquí hay un testimonio de la persona de Cristo y también nos invita a nosotros su testimonio. Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado, como lo hace Santiago, bienaventurado el varón, como lo dice Santiago. Y dice que no anduvo en consejo de malo, esto es soportar la tentación, ni estuvo en camino de pecadores, también lo es, ni en silla de burladores o escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. David está expresando como testimonio de Cristo lo que el Espíritu Santo nos habla a través de Santiago: bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malo, ese bienaventurado varón que soporta la tentación. Y luego dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y ya nos presenta otro concepto. Uno es la tentación y otro es la prueba. Entendamos tentación como la lucha contra nuestras inclinaciones, las inclinaciones de la carne. Con nuestro espíritu adoramos al Señor, anhelamos ser más como Cristo, pero hay una debilidad en nosotros y es la viciada naturaleza de la carne que batalla contra el espíritu. Dice Pablo de esta manera: porque el querer está en mí, pero no el hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Entonces, hay algo muy interesante que los reformadores insistían, los clásicos, en el creyente, y es que nosotros debemos tener una comprensión honesta, clara de lo que somos. Y si no es así, tenemos una teología distorsionada. Debemos reconocer que somos gente pecadora, que vivimos en una carne y una naturaleza que, aunque fue santificada en Cristo,
y que Dios nos ve a través de Cristo santos, puros y perfectos, y por eso tenemos comunión con Él. En este peregrinaje o en este camino hacia la eternidad se hace manifiesto muy a menudo que nuestras inclinaciones recuerdan, impulsan hacia el mal. Resistir la prueba es lo que también dice Pablo, como que él corrió la buena batalla, que él corrió la carrera, como el atleta, que él llegó a la meta y que le esperaba entonces la corona, una coronita que le colocaban de olivo ahí insignificante, les daban los griegos. Pero él usa esa ilustración para hablar de esto. Cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando haya corrido legítimamente la carrera como un atleta del Señor, esto de resistir la prueba es vivir la vida cristiana constantemente hasta el fin de nuestros días. Cuando hayamos hecho esto y lleguemos al momento final de nuestro tiempo en esta tierra, entonces se cumple esta promesa en usted y en mí. ¿Cuál? Recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Nota usted? Nos habla como que hay un camino, hay una batalla, o también, como lo dice Pablo, hay como si fuese una competencia de atletas muy difícil, y el atleta, el que se prepara, dice Pablo, de todo se abstiene. ¿Para qué? Para lograr el propósito de llegar a la meta. Y vemos los atletas de alto rendimiento y ellos no comen muchas cosas que usted y yo comemos. Y ellos hacen mucho ejercicio y mucha terapia que usted y yo no hacemos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué entrenan 5 años para una competencia que dura 5, 6, 7 minutos? Ellos van a la meta. Y a la verdad, para un honor corruptible humano. Así que bienaventurado el varón que soporta la tentación, que se enfrenta a sus propias inclinaciones, cuando todo el peregrinaje de su vida. Y entonces, ¿qué sucederá? Dios ha preparado una corona de vida. Y hay que pensar en esto como algo mucho más que un objeto. Por supuesto, una corona de vida tiene que ver con algo más glorioso. Por causa del pecado, nos es imposible dimensionar, recrearnos, comprender lo precioso, hermanos, que será la eternidad. Por causa de la pecaminosidad, nuestro razonamiento, nuestra conciencia, incluso nuestros buenos pensamientos y deseos no alcanzan a comprender lo precioso que es estar en la presencia de Dios. Y esta semana recordaba cuando tenía 3 o 4 años, las abuelitas de la iglesia que cantaban un corito así: estar en tu presencia, oh Dios, qué bueno es, qué bueno es. Es mejor, creo que es mejor estar en tu presencia. Qué grato es. Creo que es así, ya lo olvidé. Pero tengo la melodía y la tesitura de las abuelitas que cantaban y se escuchaba como un corito nostálgico. Y es como lo más cercano emocionalmente para mí pensar en eso glorioso. Escuchar unas abuelitas cantando desde el corazón, precioso es estar en tu presencia. Siempre nos vamos a quedar escasos en poderlo comprender y sentir. Pero hay una corona de vida que nosotros recibimos. Es autenticar nuestro futuro eterno con Cristo, con el Señor. Ayer pudimos ver la noticia de un artista colombiano de 32 años
que dedicó los últimos años de su vida a, decimos aquí en el Huila, a amenizar o a alegrar fiestas. Yo no creo que fiestas a Cristo, no. Y nos preguntamos cómo una persona tan joven, estando en el momento donde siempre quiso llegar, después de una vida de tantos sufrimientos y necesidades, y cuando llega ese momento, la misma forma de muerte describe su vida. La avioneta recorre el pavimento, se eleva un poquito e inmediatamente cae. ¿No les parece que esa imagen describe bien su vida? Porque pensamos que si logramos, que si tenemos, estaremos seguros. Y lo único seguro es que usted y yo podamos recibir la corona de la vida. Y por eso es que Santiago está diciendo que es bienaventurado, que es dichoso, que es privilegiado el que decide que va a vivir para el Señor y va a enfrentar todos sus apetitos, sus inclinaciones, y lo va a hacer toda su vida, aunque alrededor todos le hagan pensar que está gastando su precioso tiempo. Cuando haya resistido es cuando termine el tiempo de su vida en esta tierra, recibirá la corona de vida. Me parece que la corona de vida se describe en esto que dice el Señor: venid benditos de mi Padre, que en lo poco fuisteis fiel. Vengan, ahora en lo mucho les pondré. Creo que esas son las palabras cuando colocan la corona de vida al creyente. Lo que hace Santiago es decirnos a nosotros que esta es la manera como debemos vivir la vida cristiana. Algunas personas podrían pensar que una tentación proviene de Dios. ¿Puede personas creer eso, afirmar eso? Si entendemos que la tentación es una manifestación del pecado, ¿alguien podría juzgar que esa tentación viene de Dios? ¿Han conocido una persona o han escuchado de alguien que levanta su mano y dice: esta tentación que he vivido es por causa de Dios? ¿Cree que eso puede pasar? Santiago sabe que es así. Santiago sabe que a menudo hay creyentes que culpan a Dios sobre sus caídas morales, y él dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En las primeras páginas de la Biblia escuchamos a un hombre que empuña su mano con ira, lo levanta contra el cielo. Dice: es tu culpa. La defectuosa esposa que me diste. Entonces ni siquiera Adán está señalando a Eva, sino a quien la creó y la puso como ayuda idónea. Y su hijo, hay un versículo callejero que dice que tal padre, tal hijo, ¿cierto? Entonces su hijo Caín mata a su hermano con sevicia, planea cómo quitarle la vida, y Dios llama a cuentas a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué responde Caín? ¿Qué? ¿Acaso soy yo responsable por mi hermano? ¿Acaso yo soy el que lo debo cuidar? Probablemente Dios podría, Evelyn, impactarse de esa manera. ¿Cómo es que un hombre levanta su puño a Dios y recrimina a Dios cuando es este hombre
que le ha quitado la vida a su hermano? ¿Acaso soy yo responsable por mi hermano? Y así vamos a leer en las Escrituras muchas veces que la gente recrimina a Dios. Y van los hebreos camino a la tierra prometida y van llorando, van llorando. Ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto. No nos faltaban los aliños para que nos trajeras aquí a morirnos. Y sin embargo las Escrituras dicen que milagrosamente ni el vestido ni el calzado se deterioró. Y Dios hizo salir aguas de sequedales. Les dio alimento y los protegió como nunca. Manifestó Dios su misericordia para con ellos. Y sin embargo sigue, ese es el corazón del hombre. ¿Puede una persona culpar a Dios sobre sus propias inclinaciones, pecados? Claro, y Santiago dice, pues como eso es así, quiero que sepan, hermanos, que esa tentación no la provoca Dios. No diga que es tentado de parte de Dios, porque la naturaleza de Dios no es así. Fíjese, cada persona reacciona de acuerdo a sus valores. Y sus recursos se asocian directamente con cuánto es capaz de hacer o no de hacer, hablando moralmente. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué no puede ser tentado por el mal? Fíjese, hay materiales que no se queman. Hay materiales que se colocan en lugares como estos, por si hubiese un incendio, no se prenda el lugar rápidamente. La fibra de vidrio es uno de esos materiales, porque el plástico, el algodón, eso se enciende rápidamente, pero hay materiales que no. Es como una manera de decir que el pecado de ninguna manera afecta a Dios. El pecado no tienta a Dios. El pecado no vulnera a Dios. El pecado no es nada para Dios. No aflige a Dios. No tienta a Dios. Y por lo tanto Dios en su carácter moral tan santo, perfecto, Él no se sirve del pecado. Mientras que el pecador se sirve del pecado como una artimaña, como una astucia, como un medio para lograr sus fines. No diga que es tentado de parte de Dios, no diga que Dios le ha puesto en esa tentación. Esto es importante porque entonces nos lleva a ser responsable. Usted y yo deberíamos conocer muy bien cuáles son nuestras debilidades. Bien, si no ha hecho ese ejercicio, le invito a que esta semana lo haga. Haga una lista donde usted, si quiere escondido en el rincón más oscuro de su casa, donde nadie le vea, si le da pena, ahí describa su carácter pecaminoso, sus inclinaciones. Entonces dice, no, mire, mi debilidad es esta, mi debilidad es la otra. El profesor y pastor presbiteriano R.C. Sproul nos cuenta un testimonio muy triste de 3 pastores que después de salir de una conferencia al tiempo de descanso, estaban muy conmovidos por la predicación, así que uno de los pastores dice, pues mire, el Espíritu Santo está llamando a la confesión y al arrepentimiento. Y confesar nuestros pecados nos libera. Así que se pusieron de acuerdo los 3 y confesaban sus pecados y oraban. Y terrible, el primer pastor dice, yo tengo que confesar que yo soy amante de la secretaria de la iglesia. Ay, y oraron por él.
El otro pastor, tremendo, el otro pastor dice, oren por mí, yo tengo que confesar que yo soy un ladrón, yo robo. Yo robo a los hermanos, robo a la iglesia, robo al gobierno. Y esto lo digo porque sabe usted que cada año salen noticias de pastores con caídas brutales, terribles. Mire, cuando un artista de cine, de música, del mundo secular, hace cosas inmorales, eso no tiene ningún impacto. Incluso eso les da más renombre, los hace más conocidos, más interesantes. En el mundo secular, si una persona roba, lo puede arreglar, pero puede decir incluso que tenía hambre. En el mundo secular, si un hombre adultera, pues dice, no, es un tema emocional, sentimental y ya. Pero este pastor que confiesa que es amante de la secretaria, esto es tan grave para él, para su familia y para la iglesia. Para el nombre de Cristo que es vituperado. Este pastor que confiesa que roba, afecta el nombre de Cristo. Luego llega el tercero y el tercero dice, yo debo salir, ahora vengo. Dice, no, terminemos, oremos. Y él dice, no, debo salir. Y lo tienen que coger. Dice, no, hemos confesado nuestros pecados, confiesa tus pecados. Y él forcejea y dice, no, sí, dice, sí. Mi debilidad es que yo todo lo que escucho lo tengo que contar, y salió corriendo el hombre. Ese es un buen chiste, pero no es un chiste, porque también esa es una forma muy violenta y pecaminosa. Y Santiago nos va a hablar de la lengua, y dice que la lengua es gravísima, tan grave que él la relaciona con una pequeña llama en un bosque, como una pequeña llama acaba con todo, cantidades, cientos de hectáreas. Esto lo digo porque siempre vamos a estar entre la tentación y resistir y vivir la prueba. Y nunca Dios nos va a tentar, pero Dios sí está en la prueba. O sea, Dios sí está en nuestro camino. En nuestro camino. Hablamos con Patricia ahora. Qué fortuna las personas que viven 90 años. Eso es una raza privilegiada. No todos llegan a eso. Mi abuelita todavía está viva. Hace una semana estuvo 3 días en coma y otra vez les dijo a ellos, acomoden las máquinas que sigo viva. Y sigue la abuelita con 600 niveles de azúcar, triglicéridos, pero ella está ahí. Y sin embargo, ¿qué es la vida? La vida, hermanos, es una batalla, es un soportar para ser como Cristo. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su deseo profundo, muy intenso, muy desbordado, es atraído y seducido. Somos atrapados por nuestras propias inclinaciones. Entonces la concupiscencia, ese deseo dominante en nosotros, después que ha concebido, da a luz. Pero concebir aquí es el deseo ya consentido. El deseo no solo como una emoción fuerte, sino como algo que razono y que lo acepto. Por eso he dicho varias veces que frente a nuestras inclinaciones o deseos debemos ser muy afilados, muy directos y correr. Es lo que ordena las Escrituras.
Después que ha concebido el pecado por la estimulación de la concupiscencia, pues da a luz, o sea, se ejecuta. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es la manera como lo hace Santiago. Él ilustra como una doncella que se embaraza, o una mujer que se embaraza. Y cómo primero la doncella dice, o la mujer dice, ay, yo quiero tener un bebé. Cuando me case quiero tener un bebé. Yo en el futuro, yo quiero ser mamá. Primero está el deseo, ¿cierto? Pero luego eso la lleva a la decisión, bueno, es hora de tener el bebé. Y luego, pues consuma y queda embarazada. Y es muy bonito cuando se trata de un bebé. Pero aquí lo que va a parir el hombre o la mujer no es un bebé, es una serpiente. Es un veneno voraz. Tan grave el pecado que la única manera de cubrir el pecado es con la preciosa sangre de Cristo, incorruptible, nadie más. Este bicho que da a luz el corazón del hombre es tan grave, tan violento, tan malo, que ninguna mujer jamás quisiera dar a luz. Amados míos, no se equivoquen, no erréis. Todo lo bueno proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto. No así la tentación. La tentación proviene de adentro, del corazón. Y es estimulada por el mundo y por Satanás. Pero la cepa está en el corazón. Contrario, lo bueno proviene de Dios. Toda buena dádiva, todo regalo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que caminando hacia la meta, debemos aferrarnos a Cristo, al Señor, porque Él de lo alto, Él tiene provisión espiritual para nosotros. Todos somos débiles, hermanos, todos podemos fracasar, todos podemos avergonzar el nombre de Cristo y deteriorarnos. No hay ningún creyente que pueda salvarse. Y yo creo que muchas veces ha habido momentos tan penosos de creyentes que han fracasado en alguna forma, y la exposición ha sido tan cruda, tan fuerte en las redes sociales y todo eso, y Dios lo ha usado. Dios lo ha usado en primer lugar porque los creyentes llegamos a sentirnos tan poderosos, tan fuertes, y no es. Piense en el creyente que usted más admira, en el creyente que usted considera más puro, más de un testimonio más admirable. Piense en ese creyente y yo le voy a decir que está luchando con algo, y si el Espíritu Santo no le sostiene, va a fracasar. Va a fracasar. ¿Sí pensó en ese creyente? No hay manera de estar en pie sin una actitud correcta. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí encontramos una actitud correcta. El Señor nuestro Dios, por su gran amor, nos hizo nacer por la locura del Evangelio. Y debemos vivir en la locura del Evangelio. Y debemos sostenernos en la locura del Evangelio. O somos emocionales, viscerales, impulsivos, o somos racionales, cristianos, pensantes. Por esa razón es que creo
que debemos recordarnos mucho la palabra, recordar mucho la palabra y orando recordar también mucho nuestras debilidades. Eso hay que hacerlo. Y debemos hacerlo hasta que experimentemos ese nuevo comienzo de la perpetuidad. Cuando el Señor coloca sobre nosotros la corona de vida. Santiago, el hermano de Jesús, escribió esta carta y creo que es una carta muy pastoral y tiene como propósito preparar al creyente, que el creyente sepa vivir el tiempo que le resta para la gloria de Dios. ¿Esto qué significa o cómo lo resumo? Un siervo para la gloria de Dios. Siervo para la gloria de Dios. Les dejo 2 tareas. Haga la lista. Haga la lista. Y si quiere, guárdela. En 10 años puede revisar la lista y probablemente cambia. Tendrá otras inclinaciones, otros temores. Y en segundo lugar, ore al Señor todos los días con esa lista. Con esa misma lista, Señor. He batallado, he luchado, he perdido, he fracasado, te he avergonzado, me he deteriorado con este y este pecado. Pero yo soy tuyo, Señor. Esto no es mi vida, Señor. A veces me veo como un adicto, como que reincide, como ese alcohólico que vuelve otra vez. Pero esa no es mi vida, Señor. Y ore. Y usted va a notar cómo el Espíritu de Dios trae descanso a su vida y experimenta tiempos tan bonitos donde siente que esa tentación es como un perro muy bravo, pero que usted lo lleva aquí, con un bozal muy seguro y con una máscara. Así que usted toda la vida va con ese bozal, ese perro muy bravo que son todas sus inclinaciones, pero ¿cómo va? Y usted va así y usted siente acá y mira, pero se da cuenta que esa mano no es la suya, es la mano del Espíritu de Dios, llevando ¿qué? Ese perro furioso que quiere devorar todo, esas inclinaciones en usted y en mí. Yo voy a orar por ustedes y ustedes oran por mí. Pónganse en pie, hermanos, y oremos al Señor. Bendito Dios, Padre glorioso, ¿qué sería de nosotros si no extiendes tu misericordia todos los días, Señor? A veces juzgamos a la gente que ha hecho cosas tan terribles, tan malas, socialmente tan vergonzosas, pero si nos encontráramos en situaciones apropiadas, tal vez nosotros también fracasaríamos, avergonzaríamos tu nombre y nos dolería mucho el corazón, Señor. Ser una ofensa para ti, Señor, y no ser un templo santo para ti, Señor. Por eso al estar aquí, en primer lugar te damos gracias. Gracias, Señor. No somos más fregados porque tú, Espíritu Santo, has tenido ese perro muy agarrado, Señor. No hemos fracasado tanto, Señor, porque tú no has querido humillarnos a tal forma, Señor. Has tenido tanta misericordia de nosotros, tanto cariño, Señor. Pablo dice en mí no mora el bien, hablando de cómo del corazón surgen tantas cosas malas, Señor. Los apóstoles, los héroes de la fe, los cristianos
relevantes, ellos siempre reconocieron que dependían totalmente de ti, Señor, y nosotros hoy reconocemos eso, Señor. Somos la vid, la iglesia que tú deseas, Señor. Y tú dijiste, Jesús, que pegados a ti damos mucho fruto, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor, un momento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor. Este es el sacramento que el Señor Jesucristo nos ha dado, precioso. La noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, Él tomó estos elementos, Él dijo, coman, beban, y cuando lo hagan, recuerden mi muerte. La muerte de Cristo es un tema central en la teología del cristianismo. Es un tema central justamente por la cualidad tan grave del pecado. El pecado es tan ofensivo, es un atentado tan infame contra Dios, que solo se puede cubrir con la vida de un perfecto hombre, Cristo. Entonces estos sacramentos no son un pasabocas, no son algo sencillo, no, es una experiencia de adoración profunda, la muerte de Cristo. Somos la iglesia que Dios desea, una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, en el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Y esto implica que tenemos que adorar al Señor de manera muy consciente. Desea termina con adoración, acróstico, adoración. Quiere decir que el culto en todos sus momentos es un acto de adoración. Y terminamos con este acto de adoración. La muerte de Cristo es nuestra resurrección. Amén. Vengan con libertad y gozo, tomen los elementos y vamos a dar gracias al Señor.